Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla porque vamos a ver un video de entrada y luego una diapositiva, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se escucha ahí, pero creo que sí se escucha. Y ahí está, compartir sonido. Ya. Ahora vamos a ver este video que habla acerca de la historia y que estudia principalmente la historia. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Que hay dos personas que quieren acceder y le estoy dando el pase para que acceda. Ya. Vamos a empezar. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Una consulta, ¿lo están escuchando el video, cierto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ya, súper, ya. Eso era, Profe. gracias. Ahora, para que apaguen su micrófono y escuchemos el video, por favor. Gracias. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos, y a la izquierda, con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales.
Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete y danos un like. Todas las semanas verás nuevos videos. Y contéstanos, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? ¡Hasta luego! Ya. Bueno, para los que se vienen integrando, que lo estaba aceptando mientras se daba el video, mi nombre es Leonel Uribe y yo voy a ser su profesor de historia en esta etapa, desde hoy día hasta el final del periodo, ¿ya? Hasta que ustedes rindan el examen aproximadamente en agosto más o menos, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver hoy día es la introducción a la historia, la introducción general a la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de historia? ¿Cómo se divide la historia? ¿Cómo se va a estudiar la historia, etcétera? ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Y por supuesto vamos a comenzar con ¿qué es la historia? La historia es una ciencia que nos enseña a conocer nuestro pasado, los hechos más importantes que el hombre ha realizado desde su aparición en la Tierra, intentando darles una explicación según la evolución o desarrollo que han seguido. ¿Ya? La historia es muy importante, va a ser una ciencia, como ahí dice. ¿Ya? La historia es una ciencia. ¿Y que nos va a enseñar a conocer nuestro pasado y los hechos más importantes que el hombre ha realizado? ¿Ya? Eso es muy importante. La idea de que nosotros estemos estudiando la historia es eso, es conocer los hechos del pasado que repercuten en nuestro presente, ¿ya? Es ir conociendo lo que sucedió en el pasado y cómo eso repercute en el presente y puede también influenciar nuestro futuro. Esa es la base de la historia, el estudio de los hechos históricos del pasado que van a tener relevancia en nuestro presente, ¿ya? Entonces, eso va a ser la historia. Para los que vayan tomando apuntes, la idea es que vayan tomando lo más importante, ¿ya? O sea, un apunte, no escribir quizás todo el texto, ya para que vamos avanzando. Entonces, les vuelvo a repetir. Lo otro es que si voy muy rápido me avisan, tanto con las diapositivas como con la explicación, ¿ya? Si voy muy rápido me lo comentan, no hay problema. Si tienen duda o consulta también, levantan la mano porque acá hay una opción para levantar la palmita y ahí ustedes me dicen y yo la voy a ver y les voy a consultar, ¿ya? Entonces, ya supimos en esta diapositiva qué es la historia, que es la ciencia, muy importante, es una ciencia que nos va a ayudar a conocer nuestro pasado, ¿ya? Eso va a ser la historia, una ciencia que nos ayuda a conocer nuestro pasado, principalmente los hechos más importantes que el hombre ha realizado desde su aparición en la Tierra, intentando darle una explicación según la evolución o desarrollo. ¿Ya? Vamos a avanzar. La historia va a recoger nuestro pasado, que sirve para configurar el presente y transmitirlo a las generaciones futuras. Como les contaba anteriormente, la historia va a ser esta ciencia que va a investigar lo que se vivió en el pasado para darlo a conocer en el presente y también dejarlo para que en el futuro también se pueda conocer estos hechos. ¿Ya? La historia de una civilización está constituida por la historia de cada persona. Hay muchas interpretaciones de la historia. Nos interesa querer conocer la verdad. Siempre el hombre ha buscado conocer su verdad, conocer lo que por curiosidad, ¿ya? El hombre siempre ha intentado
investigar lo que pasó en el pasado, investigar lo que se dio en el pasado, ¿ya? Para conocer la verdad de muchas cosas, o encontrar el sentido también a otras. Eso también es una parte importante de la historia. Buscar un hecho histórico para darle sentido a algo que está ocurriendo en el presente. Ya la historia siempre se va a dar de esa manera. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces la historia siempre se va a dar de esa manera. Se va a dar como una búsqueda incansable de conocer la verdad de hechos que nosotros no hemos vivido, o de hechos que se vivieron o que vivieron nuestros antepasados y que repercuten claramente en nuestro presente. Todos los hechos históricos van a, van a influir directamente en nuestro presente. Por eso la historia es tan importante, porque siempre va a tener relación con el presente. ¿Ya? Siempre va a ser importante por eso. Como decía en el video, antiguamente se creía que la escritura marcaba un antes y un después en la historia, y de alguna manera sí lo puede marcar. ¿Por qué? Porque gracias a la escritura nosotros podemos tener un registro universal de lo que está pasando. Antes de eso sí existía un registro, pero con lenguajes que no eran universales, como las pinturas rupestres, que eran las que hacían los hombres de la prehistoria de lo que vivían, ¿ya? O también el registro en idiomas que solamente ellos entendían y conocían, o también las pinturas no solamente en cuevas, sino que también dentro de lugares más grandes, ¿ya? Como un terreno gigante, un campo, ¿ya? Una cueva, una piedra, etc. ¿Ya? Todas esas interpretaciones sí también son historia, pero gracias a la escritura nosotros vamos a tener un registro de lo que pasa. ¿Ya? Gracias a la escritura nosotros vamos a tener un respaldo de lo que pasaba en esa época y lo podemos conocer hoy día. ¿Ya? Y eso se da, y también, como les dije, marca un antes y un después en la historia de la historia, valga la redundancia. ¿Ya? Vamos a avanzar a la siguiente. Vamos a avanzar a la siguiente. Después, al final, si a alguien le faltó alguna diapositiva, yo voy a retroceder para que lo vayan escribiendo si consideran necesario. ¿Ya? Esto es muy importante. Distintos conceptos cronológicos. Desde el principio se ha tratado de medir el tiempo y de poner fechas a los hechos. ¿Ya? Siempre que nosotros pensemos en un hecho histórico, siempre vamos a pensar en la fecha en la que se dio. Y para eso tenemos la cronología. La cronología es la ciencia auxiliar de la historia, que se encarga de fechar y datar los hechos históricos y determinar su orden. ¿Ya? Y se van a utilizar los siguientes conceptos. Siempre en historia va a tener que haber una cronología de los hechos. Y esta va a estar marcada siempre por dos conceptos importantes, que va a ser espacio y tiempo. Todo hecho histórico siempre se debe situar dentro de un espacio y un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, cuando hablemos de un hecho histórico, vamos a hablar de una fecha en que este hecho histórico ocurrió y un lugar físico donde este hecho histórico se desarrolló. Por ejemplo, el 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón llegó a Centroamérica y descubrió un nuevo continente que más tarde se va a llamar continente americano. Ese hecho histórico, yo cuando se lo estaba relatando recién, le di un contexto y una cronología. Le di una fecha, ya, que es el tiempo, el 12 de octubre de 1492, y le di un espacio también físico, ya, que fue en Centroamérica, específicamente en Belice, o en Belice, ya. Entonces siempre la cronología va a ser muy importante para el estudio de la historia, porque es la que nos va a permitir situar un hecho en espacio y tiempo. ¿Ya? Eso es muy importante. Siempre nos va a permitir situar un hecho en espacio y tiempo. ¿Ya? Ahora les voy a pedir a ustedes que me respondan. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Hasta el momento todo bien? ¿O voy muy rápido? ¿O quieren que le dé más tiempo para escribir las diapositivas? Quiero que me respondan. ¿Hasta el momento voy muy rápido? ¿Están entendiendo bien? Sí, un poquito más de tiempo para poder escribir, porfa. Ya, le voy a dar un par de minutos para escribir eso, pero como le digo, no todo es tan importante, ¿ya?
Después, si falta tiempo o si nos sobra tiempo, le doy un poquito de tiempo para escribir la diapositiva. Pero por ahora le voy a dar un minutito para que escriban esta diapositiva y la guarden. Lo otro, por mientras que ustedes escriben, me imagino que no todos tienen los libros, ¿cierto? Me No, imagino que profe. no. Ya. Entonces, cuando la mayoría los tenga, ahí voy a dar actividades para ir trabajando en los libros, porque la idea es trabajar una parte de la clase con esto, con diapositivas explicando el contenido, y después ir trabajándolo directamente en los libros, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante cuando todos tengan los libros o la mayoría los pueda tener. De forma física me refiero. ¿Ya? De forma física. Ya vamos a esperar unos segunditos más y vamos a avanzar. Entonces, recapitulando para las personas que se vayan integrando, la historia es una ciencia. En eso todos estamos de acuerdo. La historia es una ciencia que va a estudiar los hechos que ocurrieron en el pasado de nuestra historia, o de nuestra historia como humanidad, ¿ya? Y eso, y la historia va a ser una ciencia porque va a estudiar ese pasado. Y siempre vamos a tener que estudiar ese pasado, y la mejor manera de estudiar ese pasado y los hechos del pasado va a ser la cronología. O sea, vamos a tener una cronología para poder ubicar en espacio y tiempo los hechos históricos. ¿Ya? Eso es muy importante. Y por eso es que le estoy dando tiempo para que escriban eso. ¿Ya? Sí, las clases quedan grabadas para las personas que entraban más tarde. Quedan grabadas y el profesor y Andrés las va a subir. ¿Ya? Así que vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Después, como les digo, al final de la clase, si faltó alguna o algo, les doy un tiempo para que la puedan escribir. Así que vamos a avanzar. Me salté una. Ahí está. Ya. Vamos ahora a las eras o a los tiempos que se van a trabajar en historia, principalmente con conceptos cronológicos. La era se utiliza para precisar hechos históricos lo suficientemente importantes para tomarlos como punto de partida y empezar a contar el tiempo antes y después de ellos. ¿Ya? Esto se va a ver reflejado, como dice más abajo, en la era cristiana. Nuestra civilización occidental toma la fecha del nacimiento de Cristo como punto de referencia para empezar a datar, nuestra civilización, ¿ya? La historia occidental va a dividir la historia en dos eras, antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? A todos en el colegio nos enseñaron a hacer una línea de tiempo y poner en el medio un cero, que va a ser el año cero desde el nacimiento de Cristo. Todos los hechos que pasaron antes de esa fecha nos vamos a dividir en hechos que pasaron antes de la era cristiana, o sea, antes de Cristo. Todos los hechos que pasaron en adelante de la fecha cero van a ser divididos por la sigla después de Cristo, o la era después de Cristo. Entonces, nuestra historia occidental, marcada muy fuertemente por la religión, va a dividir de esta forma los hechos históricos o la cronología histórica. Vamos a ver también más adelante que también vamos a dividir la historia para poder estudiarla, y también ustedes lo vieron en el video, por edades o por épocas, ¿ya? Entonces, en un principio vamos a dividir la historia por era, antes de Cristo y después de Cristo, y vamos a marcar el nacimiento de Cristo como el año cero y como el punto de división de la era cronológica de la historia, ¿ya? Voy a dar unos segunditos para que copien lo más importante de acá, que en este caso es que existe una división de las eras para poder dividir y también ubicar la historia. Primero tuvimos que ubicarla en tiempo y espacio, luego dividirla en era, y más adelante vamos a ver que vamos a dividirla también en épocas o en edades, para también ir de cierta manera ordenando los hechos históricos y también dar un sentido al estudio de la historia por época, porque la prehistoria no es lo mismo que la edad moderna, ¿ya? Entonces hay que tener un contexto para poder estudiar cada una de las eras. Vamos a trabajar siempre en el libro 1, vamos a empezar con el libro 1, ya, el de Ciencias Sociales. ¿Ya? Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, ya, para que no nos quedemos tan atrás, y después les doy tiempo, como les dije, para escribir lo que les faltó, si es que ustedes quieren. ¿Ya?
siglos, ¿ya? Como les dije, después de dividirla en la historia o los hechos históricos en eras, la vamos a dividir también en siglos. Siglos va a ser la división más frecuente que se utiliza. Si se toma el nacimiento de Cristo como año cero de nuestra era, tenemos siglo I, desde el año 1 al año 100, el siglo II del año 101 al 200, el siglo III del año 200 del año 201 al año 300, y así, ¿ya? Cuando vamos a dividir también la historia, vamos a dividir por, en este caso, estas épocas, que en este caso va a ser siglos, que son 100 años, ¿ya? Década, que van a ser 10 años, lustro, que van a ser 5 años, y así, ¿ya? Los siglos se van a enumerar en números romanos y los años en números arábicos. Recuerden ustedes que en el colegio a nosotros nos enseñaron los números romanos, y esos son los que se van a utilizar como idioma universal para separar los siglos. Siempre a nosotros nos pasaban, por ejemplo, la Edad Moderna, y nos decían que la Edad Moderna se dio principalmente entre el siglo XVI y el siglo XVIII, ¿cierto? Y se utilizaban los números romanos para hacer esa división, ¿ya? Los años y siglos anteriores a Cristo se encuentran de manera decreciente. O sea que desde el año 0 hacia atrás, ya cuando nosotros contamos un hecho histórico, en cambio del 0 hacia arriba, o sea, después de Cristo, mientras más lejos se dé, el hecho va aumentando. O sea, antes de Cristo va a ser en forma decreciente, como dice ahí, y para los años antes de Cristo se usa la sigla AC, y para los años después de Cristo la sigla DC. Ya eso también a todos nos pasaron eso en el colegio, que la división cuando hacemos, en este caso, una línea del tiempo, se hace con hechos que se dieron antes de Cristo y luego después de Cristo, ¿ya? Todo eso va dentro del estudio cronológico de la historia. Recuerden que la historia siempre va a centrar su estudio dentro del tiempo y el espacio. Eso va a ser una de las cosas más importantes para la historia o para la ciencia histórica, ¿ya? Vamos a esperar unos segunditos para que escriban lo que consideren importante y vamos a avanzar, ¿ya? Profesor, una consulta. Dígame. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa arábigos? Arábigos, que son los números árabes. Ah, ya, gracias. Sí, que vienen de la península árabe. Recuerden ustedes que los árabes fueron los que inventaron la mayoría de las cuentas y la contabilidad. La contabilidad, el sistema del comercio, como se conoce hoy en día, fue inventado por los árabes. Ellos fueron los que comenzaron a hacer el tema de los números, de la contabilidad y también de ir trabajando con los números, ¿ya? Por favor, silencien los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, esas van a ser las formas de dividir la historia, ¿ya? Esas van a ser las formas de dividir la historia. Vamos a avanzar entonces. Recuerden, después les voy a dar tiempo para poder copiar si les faltó algo. Ya. También hay otras unidades de tiempo que no son tan exactas, pero también se usan en historia. Ya, en historia también vamos a usar otras unidades de tiempo para medir algún hecho histórico, en este caso, o si no, para dar alguna otra forma de medición espacio-tiempo a algún hecho histórico. Una de estas va a ser la época. La época va a ser un periodo inconcreto de tiempo que se caracteriza por una manera propia de vivir, pensar, concebir un estilo artístico, ¿ya? Una época, como dice ahí, es un periodo inconcreto, o sea, pueden ser un periodo de 10 o hasta 30 o hasta 40 años, ya que se dio en un hecho histórico específico. También vamos a tener una generación, ya, un conjunto de personas nacidas alrededor de una misma fecha que están sujetas a la influencia de acontecimientos parecidos. Cada generación cubre un periodo de 30 años aproximadamente. En un siglo se pueden contar 3 generaciones, abuelos, padres e hijos, ¿ya? Una generación dura aproximadamente 30 años, como dice ahí, y también se habla muchas veces de la generación de los 80, la generación X. Siempre cuando hablamos de generación vamos a hablar de un periodo de tiempo de aproximadamente
30 años entre una generación y otra, ¿ya? Esa también es otra forma de medir los hechos históricos, aunque quizás es menos específica, pero también es válida y se trabaja bastante en historia. Hasta acá, dudas, consultas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Voy muy rápido, ¿está bien? Ustedes me dicen. Ya, estamos bien entonces, porque nadie dijo nada. Ya. Vamos a dar unos segunditos más y vamos a avanzar a la otra diapositiva. ¿Ya? Recuerden que los que todavía les falta libro hay que coordinar con el encargado, en este caso Andrés, o para ver cuándo la entrega del libro. Él va a estar igual todos los sábados entregando libros en Rancagua. Para los que no lo tienen y los quieren tener de forma física, los pueden ir a buscar el día sábado ya de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Ya? O quizá un poquito antes de las 2. Así que eso. Ya, vamos a avanzar ahora a la otra diapositiva. Después, como les digo, vamos a dar tiempo para que puedan escribir si así lo desean. Ya. Utilidad del uso del tiempo en el estudio de la historia. Como les dije antes, muy importante el tiempo en la historia. Ya para poder analizar un hecho histórico necesitamos situarlo en el tiempo, saber cuándo ocurrió. Es preciso estudiarlo, comprenderlo y compararlo con otros hechos para poder evaluarlo y analizarlo. Debemos situarlo en el tiempo, pues de esta forma pasa a ser considerado historia. Y obviamente de esto se encarga la cronología. Como les dije anteriormente, siempre tenemos que situar un hecho histórico dentro de un espacio y tiempo. Yo di el ejemplo del descubrimiento de América, que se dio en octubre del 1492 en Centroamérica. También podemos dar en este caso, por ejemplo, podemos dar otro hecho histórico importante, que fue, en este caso, un hecho histórico, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna, se dio en 1969 por Estados Unidos, pero se dio en el espacio. Y ahí tenemos un hecho histórico importante. Un año, que es el tiempo histórico, 1969, y un espacio que en este caso es fuera del espacio nuestro, que es Tierra, sino que se da en el espacio exterior, valga la redundancia de todos los espacios, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro hecho histórico importante, o también si situamos la Primera Guerra Mundial como hecho histórico, la vamos a situar en un año, entre principios del siglo XX, 1900 hasta 1914, ¿ya? Aproximadamente, con todos los conflictos que vinieron antes, y la vamos a situar principalmente en Europa, ¿ya? Entre diferentes naciones. Siempre cuando hay un hecho histórico tenemos que darle contexto, y ese contexto siempre va a ser el tiempo y el espacio histórico, ¿ya? Y como dice ahí, la cronología se va a encargar de eso, de cuando tenemos un hecho histórico, ubicarlo dentro de un espacio y tiempo. Heródoto, el historiador griego llamado el padre de la historia, denominó la cronología junto con la geografía los ojos de la historia. Estas dos ciencias auxiliares de la historia son fundamentales para saber el cuándo y el dónde del hecho histórico, y van a representar, como les dije anteriormente, el espacio y el tiempo. Siempre cuando pensemos en un hecho histórico vamos a pensar inmediatamente en el espacio y tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen un hecho histórico personal que recuerden con mucho cariño, o con un hecho importante, siempre lo van a recordar con espacio y tiempo. Por ejemplo, yo voy a recordar, no sé, cuando entré a la universidad, el año 2007 en Viña del Mar. Entonces, yo voy a recordar un hecho histórico que es mi entrada a la universidad, el año 2007, ahí tengo el tiempo, y en la ciudad de Viña del Mar, quinta región, Chile, que va a ser el espacio. Siempre cualquier hecho histórico que nosotros vamos a estudiar, investigar o siquiera recordar, siempre lo vamos a situar consciente o inconscientemente en un espacio y en un tiempo. Siempre en un lugar y en una fecha. Así de simple. Y por eso es que la cronología es tan importante para los hechos históricos. ¿Ya? Y luego de que nosotros ya vimos que situamos los hechos históricos dentro del espacio-tiempo, los dividimos en eras, antes de Cristo, después de Cristo. Ahora vamos a dividir también los hechos históricos para que se estudien de mejor manera por época o por edad, ¿ya? Y es como se va a dividir la historia universal en este caso, por edad.
Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito. Periodización de la historia. Esto es importante. Para facilitar el estudio de la historia, se divide en periodos o edades, ¿ya? Que son épocas de duración desigual que están determinadas por características o rasgos parecidos. Y podemos hablar de las siguientes. Recuerden ustedes que en el colegio siempre dividían la historia por edades. Empezaban por la prehistoria, luego la edad antigua, luego la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y siempre también existía la confusión de en qué siglos se dio cada uno de los hechos históricos o en qué edad o en qué periodo. O siempre muchas veces había confusión entre edad media y edad antigua, o entre edad moderna y edad media, etc. ¿Ya? Pero para facilitar el estudio de la historia, como ahí dice, vamos a periodizar, o sea, dividir en periodos o edades la historia universal. ¿Ya? Y que estas para tener diferentes duraciones. Una pueden durar, no sé, 5 siglos, otras pueden durar 10, otras pueden durar 2 o 3, ya, todos van a tener una duración diferente, pero van a estar marcadas por un hecho histórico que va a dar paso de una edad a otra. Yo siempre le decía a mis alumnos, y a nosotros también lo decían en la universidad, ninguna persona se durmió, por ejemplo, hoy día en la edad antigua y mañana despertó en la edad moderna, no. Ninguna persona fue consciente de qué edad estaba viviendo, como nosotros. Bueno, nosotros estamos conscientes de que vivimos en la edad contemporánea, pero quizás más adelante haya otra periodización de la historia y ya nosotros no seamos la edad contemporánea, sino que seamos otra edad, ¿ya? Las personas que vivieron en esas épocas nunca se dieron cuenta de qué época estaban viviendo, porque todavía no existía esa división por épocas, ¿ya? Y nadie tampoco, como le dije anteriormente, se durmió como habitante de la Edad Media y el otro día despertó como habitante de la Edad Moderna, y que vio afuera por su ventana y salió al patio o a la plaza o a la ciudad y cambió todo. No, eso tampoco se dio, ¿ya? Solamente que en el estudio de la historia como ciencia se tuvo que dividir y periodizar el tema de las edades, ¿ya? Y para eso existen las siguientes edades. Vamos a avanzar. La prehistoria. La prehistoria va a ser lo que sienta las bases del estudio histórico, ¿ya? La prehistoria va a ser el periodo más largo y se extiende desde la aparición del hombre sobre la Tierra hasta que aparecen los primeros documentos escritos en el año 5000 o 4000 a.C. La prehistoria va a ser el periodo más largo de la historia, o la edad más larga de la historia, porque va a ser desde la aparición del hombre sobre la Tierra, o sea, hace miles de años, hasta el año 5000 o 4000, donde ya se tenían las primeras ideas de escritura, las primeras formas de una escritura que sea universal. Como le dije anteriormente, las civilizaciones antiguas no es que no existieran porque no tenían escritura, no, pero no tenían una escritura universal que todos la reconocieran como tal. Tenían muchos tipos de escritura en las primeras civilizaciones, pero solamente la entendían ellos. De hecho, hasta hoy en día hay escritos, o hay jeroglíficos, o hay pinturas rupestres, o hay muchas formas de alguna escritura que tenían ellos, pero que no ha sido descifrada, porque porque en este caso solamente en este caso las vieron ellos y las conocieron ellos, a eso me refiero, que como no era universal, no era conocida por todos, sino que solamente por ellos. ¿Alguien levantó su mano para hacer alguna consulta? Profe, el 5000 y 4000 antes de Cristo, entonces no es de la prehistoria. Sí, la prehistoria va desde la aparición del hombre sobre la Tierra hasta el año 5000 o 4000 antes de Cristo. Esa es la fecha. Hasta el 5000 antes de Cristo y todo lo que viene para atrás, eso es la prehistoria. Recuerden, como yo les contaba al principio, cuando se divide la historia en eras, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, desde el año 0 hacia atrás va en forma decreciente. Y del año 0 hacia adelante va aumentando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un hecho que se dio en el 5000, siempre hablando antes de Cristo, vamos a ir 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, hasta llegar al 0.
Y de ahí del 0 en adelante empieza en forma creciente, ¿ya? Entonces la prehistoria va a aparecer desde que el hombre llegó a la Tierra, ¿ya? Desde que el hombre llegó a la Tierra, y va a durar hasta el año 5000 o 4000, ¿ya? Hasta aproximadamente esa fecha. Hasta aproximadamente esa fecha. Este es el periodo más extenso, ¿ya? Porque si hablamos de cuándo se inició, estaríamos hablando de hace 2,5 millones de años, aproximadamente hasta el año 5000, entonces es un periodo súper largo. Por eso tenemos que situarla desde que el hombre comenzó a llegar a no va a llegar a la Tierra, sino que comenzó como una evolución en la Tierra hasta transformarse en humano, ¿ya? O hasta transformarse en lo que hoy conocemos como humano, hasta el año 5000 o 4000 antes de Cristo. Esa es la época o la edad o el periodo donde se desarrolló la prehistoria, que fue el periodo más largo que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Ya? Esa fue entonces la prehistoria. Si hablamos, como les digo, de un tiempo exacto, tendría que ser del año 2,5 millones de años hasta el año 5000 a.C. Entonces es un periodo bastante largo. ¿Ya? Luego de la prehistoria viene la Edad Antigua. ¿Ya? La Edad Antigua se da desde la aparición de los primeros documentos escritos, o sea, desde el año 4000 o 5000 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que va a ser el año o el siglo V después de Cristo, específicamente el año 476. ¿Ya? La Edad Antigua viene luego de la prehistoria y va a ser un cambio radical con diferencia de su historia anterior o de su edad anterior. ¿Ya? En esta edad se da principalmente dos corrientes importantísimas y dos hechos importantes que se dan en dos ciudades europeas importantes. Una va a ser Grecia, ¿ya? Que también vemos acá, y otra va a ser Roma. ¿Ya? Grecia y Roma se van a desarrollar en esta época, y también se va a desarrollar en esta época el Imperio Romano, en la Edad Antigua. En esta época nace el arte, nace la historia, nace la filosofía, ya nace mucha ciencia, nace el concepto de la democracia, que va a ser en Grecia, nace el concepto de imperio, que va a ser el Imperio Romano, el concepto de derecho romano, nace el Congreso, y muchas cosas que hasta hoy en día siguen, nacen en esta época. Acá también vemos las pirámides, ¿ya? Y también se van a dar en la época de los faraones del imperio de Egipto, de la opulencia del faraón, que el faraón era la representación de Dios en la tierra, ¿ya? Todo esto se da en la Edad Antigua, y que va a durar del año 4000 o 5000 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Ese va a ser el periodo de duración de la Edad Antigua, ¿ya? Del año 4000 o 5000 hasta el siglo V, que va a ser específicamente hasta el año 476 después de Cristo. Y como les mencionaba, esta época está claramente marcada por el imperio en un comienzo de los egipcios, pero luego van a pasar a escena Grecia y Roma como los dos grandes protagonistas de esta época. Y cada uno con sus hitos muy importantes, como les dije anteriormente. ¿Ya? Entonces, después de la después de la prehistoria viene la Edad Antigua. Luego de esto también se produce un cambio importante y vamos a pasar de la Edad Antigua a la Edad Media. De la Edad Antigua a la Edad Media. La Edad Media. Desde que desaparece el Imperio Romano de Occidente, o sea, del siglo V, 456, hasta la caída de Constantinopla por el poder de los turcos otomanos, que va a ser el 1453. ¿Ya? La Edad Media va a durar entre esa fecha, pero para el mundo hispánico es en 1492 cuando va a terminar la Edad Media con el descubrimiento de América. Ya para los españoles, la Edad Media va a terminar el año 1492 cuando Cristóbal Colón llega a América, pero para el resto de Europa y Occidente va a terminar en 1453 con la caída de Constantinopla. ¿Ya? Entonces la Edad Media va
va a desarrollarse entre el siglo XV, es el siglo V, perdón, del 456, la que el Imperio Romano, hasta 1492, o sea, hasta el siglo XV aproximadamente. ¿Ya? Esta edad está marcada principalmente por el tema de la religión. ¿Ya? La religión es el centro del mundo. Dios es el centro del mundo. Dios es el centro de todo. Todo gira en torno a Dios. ¿Ya? Desde la persona más pobre hasta la más rica, tienen una fe ciega en la Iglesia Católica y principalmente en Dios. En esta época es donde la Iglesia Católica alcanza una gran importancia dentro del mundo, no solamente el mundo occidental, sino del mundo en general. Todo el poder que tiene la Iglesia Católica, todos los terrenos, el dinero que tiene la Iglesia Católica, se lo hizo en esta época, en la Edad Media, porque era lo más importante. Dios era el centro del mundo, Dios era el centro del mundo y todo giraba en torno a Dios. ¿Ya? Como en este caso los católicos tienen una visión lineal de la historia, también las personas más pobres tenían ese consuelo, de que como ellos vivían en una vida con mucha pobreza en la tierra y mucho devenir, ¿ya? Esto lo hacía Dios para que después en la otra vida tuvieran una vida de lujo, riqueza y tuvieran un mejor pasar, ¿ya? Cuando hablamos de una visión lineal de la historia, es que los católicos piensan o creen que existe una otra vida, ¿cierto? Y que va a ser mucho mejor que esta. Entonces, esa visión lineal de la historia piensa que existe una vida y que en un momento se corta y después continúa, pero en otro estado, otra vida. Eso se llama visión lineal de la historia. También existe una visión de la historia en espiral, que habla de que siempre la historia alcanza un punto, y después la historia baja y se vuelve a rearmar con otro punto. Y eso se da principalmente con los imperios, ¿ya? Siempre que ustedes estudien historia y estudien los imperios, se van a dar cuenta que todos los imperios caen y después, claro, nacen, alcanzan un esplendor y luego caen. Ya eso pasó con el Imperio Romano, pasó con el Imperio Español, con el Imperio Inglés, y va a pasar con Estados Unidos también, que es el imperio bajo el que nosotros vivimos hoy en día, el imperio estadounidense, ¿ya? Entonces, la historia es un círculo, la historia es una espiral. Ya siempre que hablamos de imperio o de hechos históricos, siempre va a haber una espiral, un sube y baja, un corso y ricorso, como se dice. ¿Ya? Entonces, la Edad Media va a ser eso, una edad marcada por la religión, por la Iglesia Católica, principalmente también por la desaparición de vida en ciudad. Grecia y Roma se caracterizaban por la vida en ciudad, por el arte, por la vida al aire libre, por la filosofía, por el conversar, el comentar ideas. Acá no, acá la vida en ciudad empieza a desaparecer y se comienza a vivir en feudos. ¿Qué es un feudo? Lo más parecido a un fundo, algo lejos que vive, también aparece el concepto el señor feudal, que en este caso va a ser el dueño de un feudo. El señor feudal va a ser el dueño de un feudo y toda la gente que vive bajo ese feudo le tiene que responder a él, ¿ya? Entonces hay una disgregación del poder, ya no hay un poder unificado en ciudades, sino que está dividido en diferentes partes, y los señores feudales van a ser los dueños de ese poder. Y también van a ser el concepto de feudalismo, que va a ser un concepto de un contrato y una relación que va a haber entre el dueño del feudo y el vasallo. ¿Ya? El dueño del feudo le va a entregar un terreno para que él viva, mientras que el vasallo le va a entregar el trabajo y la fidelidad a este dueño del feudo, ¿ya? A este señor feudal. Todo esto se da dentro de la Edad Media, ¿ya? Eso también vamos a ver. Luego de la Edad Media, vamos a pasar a la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna. Vamos a pasar de la oscuridad a la luz, ¿ya? La Edad Moderna abarca desde el descubrimiento de América, perdón, hasta la Revolución Francesa, o sea, desde el año 1492 hasta el año 1789. Y va a abarcar, como dice ahí, de los siglos XV al siglo XVIII.
va a abarcar aproximadamente 3 siglos. Como les decía antes, vamos a pasar de una oscuridad a la luz. Vamos a pasar donde Dios es el centro del mundo, que era la Edad Media, a donde el hombre es el centro del mundo. Ahora todo gira en torno al hombre. El hombre es lo más importante y eso se va a ver reflejado en muchas cosas, principalmente en el arte y en la ciencia. Y en esta época va a nacer y vivir esta persona, este genio que es Leonardo da Vinci, ya que va a participar en esta época en todo lo que él quiere. Va a ser artista, va a pintar los cuadros, va a participar en pintar iglesias, en pintar las cúpulas, va a participar en la ciencia, medicina, ¿ya? Todo este siglo es de luz, es de ciencia, es de buscar una nueva mirada, es de buscar, es de pensamiento, de pensar principalmente, ¿ya? La edad moderna va a ser la era de la luz por eso, porque se va a dar mucho pie a la investigación, a la ciencia, a los descubrimientos científicos, al arte, ya hay mucho arte, muchos artistas, ya todos los cuadros, si bien están algunos representados por Dios, pero siempre el centro es el hombre. Ya el hombre va a ser el centro del mundo en esta época. La época anterior, en la Edad Media, era Dios, ahora no, ahora va a ser el hombre. Y ahora el hombre es el centro de todo y eso va a estar representado por todos lados. ¿Ya? Entonces la edad moderna va a ser la edad de cambio en el pensamiento histórico, en el pensamiento científico y en el pensamiento artístico. Va a ser un cambio radical entre una época y otra. ¿Ya? Todo eso pasa en la edad moderna. La edad moderna. ¿Ya? En esta época también se inician los viajes de descubrimiento, o sea, se van a expandir los viajes de descubrimiento. Después que Colón llega a América, existe una suerte de fiebre del oro, pero fiebre de descubrimiento. Todos dicen, si esta persona llegó a América, nosotros también podemos hacerlo. Y ahí empieza una serie de viajes al nuevo continente que van a terminar en la conquista de muchos territorios como el Imperio Azteca, en la meseta mesoamericana, que es México, y también luego más abajo en el Imperio Inca, que está situado o que estaba situado entre el Ecuador, Bolivia, Perú y parte de Chile y Argentina. ¿Ya? Todo eso se va a dar en esta época, en la Edad Moderna. También, como les dije anteriormente, mucho conocimiento científico, mucho invento, se inventa el telescopio, se empiezan a hacer unos estudios de los astros, del universo, se sabe que la Tierra ya no es cuadrada, sino que es redonda, se sabe que la Tierra no es el centro del universo como se pensaba antes, sino que los planetas giran alrededor del Sol como una órbita y que nuestro planeta también va a ser uno de ellos, es un planeta más dentro del sistema solar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso con la edad moderna, una edad muy importante para nuestra historia y principalmente para el hombre. Luego de la edad moderna vamos a pasar a la edad contemporánea, que es la edad que nosotros vivimos hoy en día. ¿Ya? La edad contemporánea es la edad que vivimos hoy y que va a contemplar desde el siglo XVIII hasta nuestros días. O sea, desde el siglo XVIII, que va a ser, desde 1701 hasta el 2022, que es lo que tenemos hoy en día. En esta época también se da mucho cambio, mucho invento. El siglo XX principalmente va a ser un siglo de cambios, un siglo de guerras también. En esta época contemporánea que estamos viviendo se da la Revolución Industrial, se da también la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España y en otros países de Europa, la Tercera Guerra Mundial, que en ese caso se llamó Guerra Fría, que no alcanzó a ser Tercera Guerra Mundial, sino la Guerra Fría, la división del mundo en dos mitades, una mitad con Estados Unidos y la otra mitad con la Unión Soviética, que se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Va a haber una polarización del mundo, ¿ya? En esta época también se da una serie de dictaduras dentro del mundo, pero principalmente dentro de América Latina, entre 1965 y 1975. Se dan el inicio de las primeras dictaduras en nuestro continente americano: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Perú, etc.
¿ya? Y luego al principio del siglo XX o siglo XXI, también se van a dar hechos históricos importantes. Va a haber una disolución de la Unión Soviética en 1990, la caída del muro de Berlín y el triunfo de Estados Unidos como el ganador de esta Guerra Fría y que va a imponer sus términos y su cultura y sus costumbres por el resto del mundo. De hecho, hoy en día lo podemos ver, ¿cierto? La globalización ha hecho que Estados Unidos sea un referente en todo, en comida, en cultura, en moda, en música. Si ustedes dijeran que hace 30 años que en Chile se comerían una hamburguesa como en Estados Unidos, o existirían McDonald's por todos lados, que todos vestiríamos como se visten allá, que existiría el concepto de las donas, que acá nunca existió, que existirían el Starbucks, el tema de la comida rápida, el tema de ir en un auto a comprar comida a un local y que se ponen 5 minutos, te la entreguen y te la lleves a la casa. Eso en Chile no existía y se dio gracias a la globalización y que gracias también a que el imperio estadounidense ganó esta guerra fría con la Unión Soviética, ¿ya? Entonces todo esto se da en el siglo XX y siglo XXI, que es lo que vivimos hasta nuestros días. También se dan cosas importantes dentro del año 2000 hacia adelante. La caída de las Torres Gemelas se da en Estados Unidos, la guerra que después desencadena la guerra de Irak, guerra en Haití, ya. Ahora la guerra que se está dando en Europa, en Ucrania, ya con Rusia, lo que se dio al principio del siglo, en los años 90, en Europa, específicamente en Rumania, en Sarajevo, Serbia. Ya, todo eso se da en el siglo XX. Específicamente la edad contemporánea. La edad contemporánea va a ser la edad de las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. ¿Ya? Entonces todo esto se hace con el fin de situar a la historia en un espacio y tiempo, dividirla por fecha y en este caso por un espacio y tiempo, en este caso una fecha y un lugar, por también entregarle una denominación de era antes de Cristo, después de Cristo, y también en dividirla por etapas, en este caso por edad. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Ya? Entonces, la historia es una ciencia que va a estudiar nuestro pasado para entender lo que pasa en el presente. Ahí también en el video veíamos que la historia tiene también fuentes históricas que son las que ayudan a comprender más el hecho histórico. También puede haber una manipulación de la historia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Daniela Sangüesa levantó la mano, dígame. Profe, igual vamos a estudiar después las edades así como... Sí, lo vamos a estudiar. Eso le voy a decir ahora, después que ya. terminara de explicar eso. Ya, Sí, gracias. lo que pasa es que en mucha materia segundo ciclo, principalmente nosotros estudiamos historia universal, lo que más se da en segundo ciclo, y una parte de historia de Latinoamérica. Tiene que ver con el siglo XX principalmente, la ocupación de Estados Unidos en Centroamérica, que es Cuba, Puerto Rico, Venezuela, toda esa parte al principio del siglo, luego con la Revolución Cubana, luego con las dictaduras en América Latina, luego todo eso. Pero principalmente vamos a estudiar la historia, edad antigua, edad media y edad moderna. Ya eso es lo que vamos a estudiar, lo que más entra en la prueba. Yo voy a intentar hacer un resumen lo más importante posible y compacto para ir trabajando lo que va a aparecer en el examen, ya porque no encuentro mucho sentido estudiar toda la materia, porque yo sé más o menos lo que entra en el examen. Entonces nos vamos a centrar en lo que va a aparecer en el examen para que no perdamos tiempo en clases que quizás ni siquiera va a haber una pregunta de eso en el examen. Ya de hecho son 24 preguntas de mucha materia, entonces van a preguntar como 2 preguntas de cada tema que veamos. Ya 2 preguntas o 3 de la edad antigua, 2 de la edad media, 3 de la edad moderna, 4 de la edad contemporánea y todo lo otro dividido en alguna de esas, más temas de la Guerra Fría y de América Latina del siglo XX. Esa es como la división que se hace de esto. ¿Ya? La idea de hoy día era hacer una introducción, de ver qué es lo que estudia la historia y cómo vamos a trabajar en historia de acá en adelante. ¿Ya? Hasta aquí, dudas, consultas,
sugerencias. Les dije, si voy muy rápido me avisan. Trabajar online no es lo mismo que trabajar presencialmente, porque ahí podemos tener una conversación más cercana, ustedes me van consultando, yo voy respondiendo, generamos diálogo. Acá de repente es un poco más complicado, pero igual se puede hacer, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, toda esta materia que está pasando ahora va después en el libro igual sale. Sí, pero muy así, chicas, que la idea era darle una introducción de lo que, como le digo, de lo que íbamos a hacer, ¿ya? Pero sí, el libro aparece, pero yo la voy a ir guiando, como le digo, con actividades en el libro algunas, y otras directamente como pregunta que puede aparecer en la prueba. Yo les voy a decir, ya, por ejemplo, les voy a pasar una clase de edad antigua y les voy a decir, ya, de lo que estudiamos hoy día, o en 2 clases va a aparecer una pregunta relacionada con este tema, para que pongan más énfasis en eso, porque es mucha materia, en tan poco tiempo también. Nosotros empezamos ahora y los exámenes son en agosto. Profesor, eso le quería preguntar, Ya. ¿vamos a pasar todos los módulos o solamente el módulo 1? No, la idea es pasar todos los módulos, pero siempre yo alcanzo a trabajar hasta el módulo 4, más o menos. Sí, por el tiempo, igual porque Por es el poco tiempo, sí. tiempo. Sí, por eso le Ya. digo, porque siempre es menos tiempo y porque yo también me centro más en la materia y en lo que puede aparecer en el examen. Ya yo les voy a dar Ya. más o menos qué es lo que puede aparecer en el examen y lo que ustedes tienen que estudiar más específicamente. Nina Cantillana levantó su mano. Dígame. Hola, profe, buenas noches. Hola. Le hago una consulta, lo que pasa es que nosotros, como somos online, igual tenemos que ir a dar la prueba presencial. Sí, tienen que ir a la Entonces, prueba. La prueba sea sí o sí presencial. ya, pero yo creo que nos van a avisar antes por el Sí, tema de los obvio, trabajos. Ya. pero va a ser un día sábado, eso se lo doy por sentado. Así que para Ya, que vayan profe. pidiendo permiso con anticipación para un día sábado en agosto. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Sí, la prueba es presencial, no. Ustedes pueden tener clases online, clases presenciales o las dos o ninguna, pero la prueba sí o sí tienen que darla y sí o sí es online. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuántas pruebas son al año o es una pura prueba? Mire, es una prueba por ramo. Una de ciencia, una de matemática, una de lenguaje, una de historia, una de inglés y una de filosofía. ¿Ya? En ¿Ya? esas pruebas usted tiene 3 oportunidades. Si le va mal en la primera, tiene una segunda, y si le va mal en la tercera, en la segunda tiene una tercera oportunidad. Con la diferencia de que, uno, las pruebas que a usted le fue bien no las repite. Por ejemplo, si el primer examen de los 6 ramos le fue bien en 3 y le fue mal en 3, tiene que repetir solamente los que le fue mal. ¿Ya? Ya. ¿Y Sí, serán las así. pruebas un puro día o son días diferentes? No, en un puro día. La idea es darla en un solo día. Sé que es más agotador, Ya, pero bacán. es mejor darla en un solo día. Yo creo que la van Ya. a dar de 9 a 2 de la tarde hasta que termine. Porque son... Ya, profe, muchas gracias. Sí, lo otro es que las pruebas no son las mismas. O sea, la primera prueba no es la misma que la segunda oportunidad. Ya Las son van diferentes. cambiando. Sí. Profesor, y si uno, por ejemplo, reprueba, ya, te dan el resultado, ¿tiene que avisar al tiro que uno reprobó para que te den otro día? ¿Cómo es ese tema? No, mire, ¿O hay que darle el otro ejemplo, año? No sé. no. Usted da el examen en la primera prueba, ¿cierto? Y ahí se demora 15 días más o menos en revisar las pruebas, todas, porque son muchas. Y después le entregan a Andrés el resultado y él los va a llamar o los va a citar a reunión, pero yo creo que les va a entregar por WhatsApp los resultados. De ahí se Ya. da inmediatamente una fecha para el segundo examen. Y si le daban el segundo Ya. examen, tiene una tercera oportunidad. Lo Ya. importante es que les vaya bien en todo, porque si usted se sacó, por ejemplo, tiene que pasar todos los ramos para avanzar de curso. Si usted tiene 7, 7, 7, 7, 7 en 5 ramos y el último tiene un 3, 9, no pasa. Tiene que tener de un 4 para arriba para pasar. No puede pasar con ningún ramo. Ya, gracias. Bien. ¿Alguna duda o consulta acerca de las pruebas, de la materia? Dice Jonathan, ¿es necesario tener los libros o igual puedo estudiar por internet y sacar lo más importante? Puede tener los libros en forma digital también, se pueden descargar y los puede tener, pero si quiere trabajar en forma física también.
Es que lo que pasa es que, como le digo, yo estaba acostumbrado a hacer clases presenciales y ahí trabajábamos inmediatamente con los libros. Acá igual lo vamos a hacer, pero va a ser un poco, puede ser un poco diferente. Pero igual lo vamos a intentar hacer, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta de la prueba, de lo que estamos viendo, de la materia? Profe, ¿y las pruebas las hacen ustedes o las manda el ministerio? No, las pruebas las manda el ministerio y las toma otras personas, no las tomamos nosotros. Ah, ya, no, pero por ejemplo, ustedes ya saben lo que va a entrar en materia, por ejemplo, de nosotros de las pruebas. Como a eso me refería. O sea, es que dar un temario general, es que nosotros tenemos experiencia de pruebas anteriores, entonces sabemos más o menos lo que entra. El tema es que no sabemos qué tipo de prueba es la que va a tomar este año, porque van cambiando las pruebas todos los años. Entonces nosotros ya sabemos más o menos la materia, o qué pregunta podría entrar, o qué materia específica, pero eso tenemos que ir viendo. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, pregunta de la materia, sugerencia? ¿Se entendió más o menos lo que estábamos hablando, lo que estábamos trabajando, del tiempo y el espacio histórico, lo importante que es dentro de la historia? Fui muy rápido. ¿Quieren que vuelva alguna diapositiva para que copien? ¿O quieren copiar algo de la diapositiva? No sé. ¿No? No, profe. ¿Ninguna consulta? Profesor, yo me quedé muy atrás con la materia. ¿Dónde quedó? No, lo último lo escribí todo, pero en las primeras partes que pasó usted me quedé atrás, al comienzo. ¿En cuál? ¿En esa? No, la primera. Esa es la primera. De ahí en adelante. Ya. Pero es más o menos lo que iba explicando. Si mientras lo entiende y vaya tomando apuntes, no hay problema. A ver, alguien me hace una pregunta. Pero si quiere por mientras escriba ahí. Y también quería preguntarle, caso me podía dar su nombre de nuevo, que no alcancé a escribirlo. Leonel. ¿Cómo? Leonel. ¿Leonel cuánto? Leonel Uribe. Lo voy a escribir acá en el chat del Leonel Uribe. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Manqueo. Yo soy licenciado en historia. Y otras cosas más, pero eso no es tan importante dentro de lo que estamos viendo. Para ustedes soy licenciado en historia porque esa es mi carrera de base. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna consulta? ¿Se entendió más o menos bien lo que estamos viendo? Recuerden que todo esto va a quedar grabado si lo quieren repasar después. Pero esta clase no es que no fuera importante, pero era como más introductoria. Lo próximo que vamos a ver va a ser más específico y ahí sí yo les voy a decir más o menos qué es lo que puede entrar en la prueba. Y voy a decir, ya, esto puede que entre en la prueba como pregunta y todo. Lo que sí también yo siempre hago es hacer un repaso general de todo esto y también viendo qué puede entrar en la prueba, y eso lo hago presencial. Si tienen posibilidad de los últimos días antes de dar el examen ir presencial, sería ideal. Así lo vamos trabajando ahí y ahí resolvemos todas las dudas y quedan súper bien para el examen. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, súper. ¿Alguna duda o consulta? ¿Alguna otra cosa? Se le agradece igual, profe, porque igual ha sido claro con su redacción, así que he podido entender un poco más. Más que todo leer, eso es cierto. Sí, igual, pero igual hay cosas específicas, por ejemplo, porque hay un texto que usted puede leer y inferir de ahí la información. Pero como le digo, también hay... usted puede leer de ahí la información, pero también hay, por ejemplo, cosas que son más específicas. Por ejemplo, hay preguntas que le van a preguntar y que son de desarrollo, y quieren preguntar, por ejemplo, deme 2 legados de la edad antigua que perduren hasta hoy. De la edad antigua, 2 legados, y eso... Por ejemplo, fechas, van a preguntar así como ya, en tal fecha pasó tal cosa. Van a preguntar ese tipo de... para memorizarla. No tanto así, pero por ejemplo, siempre ponen una línea del tiempo por edad
y ponen abajo los hechos históricos, y usted tiene que ordenarlo en base a la edad que van a corresponder más o menos. Por ejemplo, una pregunta así. ¿Ya? Ah, ya, muchas Y gracias. con años también, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Pero no preguntan como cosas así, o preguntan, por ejemplo, cosas más específicas. Pero no es tan específico, son 25 preguntas por examen, menos la de filosofía que tiene 18. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces es como eso. Es como eso. Es como eso. Sí, por eso le ¿Las líneas de preguntaba. tiempo, profe, las vamos a trabajar más adelante o...? Sí, es que yo lo primero que hago es hacer una línea de tiempo Sí, porque central siempre me forman en... y lo primero que hago es hacer una línea de tiempo con los alumnos, entonces, pero como ustedes están de forma virtual, tendría que, claro, dársela y después ir compartirlas como por la pantalla, así mostrarlas, o hacerla yo acá en un Tiene que hacerse una papel, pizarrita, vos, profe, ponérsela atrás hacer como suyo. un papel y ponerla ahí, y eso cuesta un poco más. Claro. Pero la idea es, yo siempre hago, por ejemplo, una línea de tiempo de mi vida, de algún hecho específico, y la voy situando en espacio-tiempo. Y eso ayuda también para después, cuando a ustedes les toque esa pregunta que yo les comentaba, también que fácilmente sitúen los hechos históricos en el espacio y el tiempo que corresponda. Y más aún si corresponde a una edad específica. Por ejemplo, le ponen el descubrimiento de América y con año, y ustedes van a saber que entre el siglo XV y el siglo XVIII es la Edad Moderna, entonces ustedes van a poner ahí el hecho histórico, ¿ya? Claro. Como algo así. Pero es como eso, yo siempre hago la línea de tiempo de mi vida o siempre yo siempre a lo curricular o a los estudios, por ejemplo, siempre hago la línea de tiempo de mi vida, desde que entré a estudiar, por ejemplo, básica, después la media, después la universidad, después los posgrados, la pasantía en el extranjero, y siempre lo hago eso porque ahí puedo ir haciendo una situación del espacio y el tiempo de cada uno de los hechos, porque se dieron en diferentes años, porque se dieron en diferentes lugares y en diferentes también como etapas, y eso también ayuda para que sea más fácil para ustedes. Aunque la línea de tiempo tampoco es tan complicada, pero para que vayan más o menos viendo eso. Siempre pongo como eso, de la básica, media, los pregrados, magíster, doctorado, todas esas cosas, pero dentro de un espacio-tiempo específico. Gracias. Como el año pasado, sí. Como el año pasado es lo mismo, el sistema funciona igual que el año pasado, bueno, siempre funciona igual. Como les digo... la historia no cambia mucho. Claro, no, pero en general lo digo por el sistema de las pruebas y todo eso. Siempre es igual, siempre va a ser igual, no creo que haya mucho cambio, solamente con las medidas correspondientes. Usted va a tener que ir presencial al examen, lo más probable es que se habiliten muchas salas porque son muchos, y por el tema de los protocolos no pueden estar 40 en la sala como antes, sino que son 20. Entonces, bueno, ahora van cambiando los protocolos, a lo mejor quizás puedan ser más, pero eso. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario? Por eso le digo, si vamos muy rápido, ustedes me dicen y yo no tengo problema y voy más lento, pero como le digo, cuando es de forma presencial es un poco diferente, pero hasta el momento creo que no resultó tan mal de esta forma. No quedó claro. Ya, súper. Entonces, vuelvo a repetir, dudas, consultas, desde la próxima clase, como esta es una clase introductoria siempre un poco más corta, las otras ya son más largas y vemos más materia y alguna cosa más específica. Pero como les digo, la idea es ir viendo cada una cada una de las materias, y también yo les voy señalando qué es lo que siempre van a preguntar como específicamente de esa materia, o que pueden preguntar también, que sea otra cosa. Así que eso. ¿Quién levantó la mano? Que me hable. Nina Cantillana, ¿levantó su mano o ya la había levantado de antes? Estaba de antes, profe. Ah, estaba de antes, ya. Y estaba viendo que hace que levantó la mano. Ya pues, lo dejo en libertad de acción porque ya es más o menos tarde. Son las 10:20, terminamos un poquito antes. Así que eso, muchas gracias por estar. Espero no hayan entendido algo, no haber explicado tan rápido. Y nada, pues nos vemos la otra semana y
los que van presencial también, pues nos vemos el sábado si es que tenemos clase. Porque los que fueron presencial tuvimos clase el sábado anterior. Y eso, ya nos vemos la otra semana, que estén muy bien, que descansen. Eso, que Gracias, descansen. Porque, Gracias, profesor. profesor. ya que estén bien, descansen harto porque el tiempo está Ah, medio... buenas noches. La Gracias. pandemia está complicada. Buenas así que, noches, gracias. chao, que estén bien. Chao, profe, buenas Chao. noches. Chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, que estén bien. Voy a dejar de grabar y voy a cerrar la sesión, ¿ya? Yo no conmigo,